Claro, por supuesto, lo que está haciendo es un uso indebido de los bienes del Estado, y eso es un delito. Entonces, el delito de peculado de uso. Él no puede, o sea, por más que él, no podemos estar, Karina, a lo que una persona considere que si el presidente considera que su familia no solo es su esposa y sus hijos, sino también sus vecinos, sus sobrinos, sus primos de lana, sus amigos de chota, pues vamos perdidos, porque eso no es un esquema que la ley ampare. La ley ampara que el uso de los bienes públicos son para funcionarios públicos. Y esta verdad no está condicionada a ningún beneficio. Hay un beneficio. Ok, muy bien, entonces vamos a dejar que siga exponiendo el abogado Benji Espinosa. Después le tendremos un resumen. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente con Fernando Silva, abogado penalista, para hablar justamente de esta sesión en el Poder Judicial. Bienvenido, señor Silva. Doctor Silva Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto escucharte, a tu servicio. Muchas gracias. Lo poco que hemos escuchado, ¿qué le parece? Hugo Espino versus Hugo Espino. Bueno, un abogado también no le va a dar la razón a quienes están acusando a su patrocinada, ¿no? Claro, sin duda. Lo que ocurre es que la defensa tiene que desacreditar los elementos de convicción que presenta la Fiscalía para fundamentar la vinculación de una persona a un caso como autor, ¿no? Y eso es lo que está haciendo o está pretendiendo hacer el doctor Espinosa, ¿no? Ahora, esta declaración del señor Espino, pues, es un elemento de prueba de muchos otros elementos de prueba que existen, ¿no? Siempre que hemos conversado, te he comentado, Karina, que yo considero que la imputación en este caso en particular está soportada en bastante carga probatoria de calidad, ¿no? Y además lo que hemos visto en la línea de tiempo, ¿no?, que ha pasado entre la declaración de Hugo Espino hasta el día de hoy, es que la Fiscalía no es que se ha sentado y simplemente ha tecleado, transcrito lo que ha dicho Hugo Espino, sino que ha corroborado. Sin duda, hay corroboración. La línea de tiempo presentada por la Fiscalía es muy gráfica e importante, ¿no? Y no solo la corroboración con testigos, sino con hechos propios del Estado, ¿no? Los decretos supremos, la entrega de las obras, la generación de reuniones, ¿no? Y de hecho, ¿no?, el propio hecho que el exministro Silva esté prófugo es un indicio importante también, ¿no? El MTC y este decreto que se ha dado es una de las cosas, uno de los casos, carpetas que tiene más peso, es decir, que el Ministerio Público lo tiene con más solvencia sustentado. De hecho, es donde están las personas con detención. Si ya hay una evaluación a nivel judicial de carga probatoria y vinculación de las personas como autores, es este caso el que de los 6 que tiene o de los que tiene la Fiscalía de la doctora Barreto tiene mayor probabilidad de éxito, porque la carga probatoria ha sido tan fuerte que ha roto la presunción de inocencia y que ha llevado a una prisión preventiva a 2 personas, a 3 personas. Se supone, según el organigrama que ha presentado la misma Fiscalía de la Nación, la primera dama de la Nación está por encima de Nenil, el alcalde de Anguía, y por encima de Jennifer Paredes, la hermana cuñada del presidente de la República. Entonces, a ella estaría... ¿Se ha cortado la comunicación? No. No, acá estoy. Ya, ok. Entonces, ¿sí le darían el impedimento de salida del país? Porque el organigrama, ella tendría un peso superior a los otros que están por debajo de ella en este esquema de organización criminal. Sin duda, y fíjate que para el impedimento de salida, la evaluación de la carga probatoria y la evaluación de la vinculación es mucho menor que para una prisión preventiva. De hecho, lo que señala el código, que es que cuando resulta indispensable para la indagación de la verdad, ¿no? Yo consideraría que la Fiscalía en su presentación ha acreditado que esto pues es importante y es indispensable que la primera dama se encuentre disponible para los actos de investigación que se tienen que realizar, ¿no? Yo creo que sí. O sea, si tú me preguntas a mí si existe posibilidad de que un juzgado de manera regular, con lo que ha presentado la Fiscalía,
genere un impedimento de salida hacia la primera dama, yo te diría que es completamente de acuerdo. De hecho, inclusive, la propia defensa, antes de conocer en estricto el pedido de impedimento de salida, señaló que iba a entregar el pasaporte de la primera dama, ¿no? Es decir, se estaba allanando, digamos, al pedido de impedimento, circunstancia que ahora han señalado que no, por unos esquemas formales que entiendo está defendiendo el abogado Espinosa. Sin embargo, una de las cosas que va a decir el abogado Espinosa es de que la primera dama ya se fue a la ONU y regresó, y que esto jugaría en favor de las ganas que tiene de colaborar con la justicia y de no fugarse. ¿Esto cuenta en términos legales? Sí, en términos legales es importante que se haya acreditado que existía la posibilidad de irse y no regresar. Sin embargo, no solo eso es lo que se evalúa, ¿correcto? Más aún cuando ya había un pedido previo de impedimento de salida, ¿no? Porque podría ser básicamente, además en palabras del doctor Espinosa, el arte del engaño, ¿no? Es decir, básicamente generar estos viajes para decir, oye, no se va a fugar, cuando ya sabíamos que se ha postergado esta audiencia, este pedido viene ya con un tiempo bastante amplio de conocimiento público inclusive, con lo cual yo diría que el juez no va a hacer esa evaluación o no va a tomar ese punto importante, sino más bien va a tomar lo que podría ocurrir si es que no se les da el impedimento de salir del país a la señora. Precisamente por esa gran frase de Benji Espinosa, el arte del engaño. Y yéndonos al terreno del presidente de la República. El presidente de la República, claro que tiene derecho de viajar, pero es el primer presidente de la República que tiene 7 investigaciones en marcha. A él, efectivamente, ¿usted cree, ya pasando al ámbito meramente político, porque acá pues ya la Fiscalía no puede darle un impedimento de salida del país en esta parte del proceso, o sí podría darle? A ver, Karina, lo hemos conversado me parece en algún momento, ¿no? Yo considero, y esa es una opinión completamente particular, que si una persona puede ser investigada tal cual ya un juez lo ha permitido, en el caso del presidente de la República, haciendo la interpretación de la norma constitucional, donde él no puede ser acusado, más sí investigado, ¿correcto? Si una persona es investigada, entonces se somete a todos los requerimientos propios de la investigación, y un requerimiento propio de la investigación es las medidas tanto personales como las medidas reales, y las medidas restrictivas de derechos personales tienen desde la prisión preventiva hasta la comparecencia simple, disminuyendo en grado de intensidad. Esto nunca ha ocurrido en el país, nunca un presidente de Estado ha estado procesado por delitos tan graves y con tanta carga probatoria. Si esto es así y un fiscal, como en el caso de la doctora Benavides, puede o considera que es un riesgo que el señor presidente salga del país, aunque sea con autorización del Congreso, podría tranquilamente, desde mi punto de vista, hacerle un pedido al juez supremo de instrucción para que, además del control político que existe en el Congreso, que ya se le ha negado un viaje a Europa al presidente la semana pasada, tenga el presidente que pedir una orden, una autorización judicial además. Yo considero que eso, en cabeza del presidente de la República, que en este momento se llama Pedro Castillo Terrones y que es un sujeto que está investigado, puede ocurrir. Es decir, no estamos hablando de la presidencia de la República como institución que tiene un control político, sino de quien ejerce el cargo que está siendo investigado. Yo considero que sí podría solicitar una limitación de sus derechos de movimiento, en este caso, un impedimento de salida del país. Me falta apenas un minuto y le ruego que sea conciso. El presidente de la República ha dicho que va a seguir viajando en el avión presidencial con su familia, y él entiende que con su familia es hasta con sus sobrinos, porque hemos visto las listas de pasajeros. ¿Esto rompería alguna ley? Claro, por supuesto, lo que está haciendo es un uso indebido de los bienes del Estado, y eso es un delito. Entonces, el delito de peculado de uso. Él no puede, o sea, por más que él, no podemos estar, Karina, a lo que una persona considere, que si el presidente considera que su familia no solo es su esposa y sus hijos, sino también sus vecinos, sus sobrinos, sus primos de lana, sus amigos de chota,
pues vamos perdidos, porque eso no es un esquema que la ley ampare. La ley ampara que el uso de los bienes públicos son para funcionarios públicos. Entiendas entonces como funcionarios públicos todas aquellas personas que cumplen una función. Y se trata de un viaje, una función específica en esa diligencia, en ese viaje, en ese encargo que el Estado le hace a un funcionario público. Pero no puede responder en este momento, sino después de su mandato. Lamentablemente no podría ser acusado en ese momento, pero sí puede ser procesado por el delito de peculado. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Fernando Silva, abogado penalista que ha estado con nosotros. 12 del día. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos. No se mueva.